Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. El Defensor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Defensor. Hoy tenemos la presencia de la senadora de la República, Nadia Navarro. Querido Isma, muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes, feliz de que me hayas invitado, un poco perdida, pero ya tranquilos aquí. Ya lo platicamos. Y de verdad muy agradecida por esta invitación y este espacio, gracias. Gracias, Nadia. Bueno, pues honrados nosotros que estés aquí compartiendo un poquito de lo que eres, de lo que has hecho y muchas dudas que puede tener, muchas inquietudes que podemos tener del otro lado de la cámara para conocer realmente el trabajo de una senadora, ¿no? Sí. Que es lo que nos interesa. Ahorita empezar a hablar de eso y de muchas otras cosas más, ¿no? Y de muchas cosas, sí. Y para empezar un poco la charla, a ver, explícanos un poquito, ¿qué es una senadora? Pues mira, Isma, yo les platicaba el otro día en mi informe a un grupo de jóvenes que realmente la población vive muy lejana del poder legislativo. Muchas personas solamente saben del Senado cuando vienen las elecciones cada 6 años y al final del día pues nunca terminas de entender cuál ha sido la función de un senador o de una senadora de la República. Decirte que como muchos saben en tu auditorio existe un Congreso General, pues obviamente en esta división de poderes, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, y dentro del poder Legislativo existe este Congreso General que se compone de 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados que tiene representación distrital, a diferencia de la Cámara de Senadores que representa, o como se le llama, la Casa del Federalismo. Es decir, cada entidad federativa tiene un representante o una fórmula que los representa cada elección. Si tú te das cuenta hoy que estamos ahora en elecciones, las 2 alianzas están presentando fórmulas porque los senadores nos postulamos por fórmulas para ser electos. La primera y la segunda fórmula, cuando tú ganas la elección, pues la fórmula entra de manera conjunta, pero aquí hay una particularidad que lo que le da es representatividad a las minorías, que es que aunque tú pierdas la elección, sí, pero si quedas en la segunda posición y vas en la primera fórmula del Senado, de todas formas entras a la Cámara de Senadores, que fue mi caso. Nosotros perdimos la elección en la elección del presidente Ricardo Anaya, gana Marta Erika Alonso la gubernatura, se pierde la alcaldía, los senadores perdemos y hay un grupo muy reducido de diputados que gana, y fue como yo entré al Senado de la República. El cargo es por 6 años y de los temas más interesantes que nosotros o el Senado aborda es justo la aprobación de la política exterior del Estado mexicano. O sea, la gran diferencia es esta facultad exclusiva que tiene el Senado de la República para conocer de ciertos temas. Uno de ellos es justo eso, el nombramiento también de los ministros de la Corte. Okay. Nosotros conocemos de ese proceso, el presidente de la República manda una terna y nosotros tenemos un proceso para validar dentro de esa terna la designación de los ministros de la Corte y también de los magistrados electorales en materia local, porque acuérdate que hay magistrados electorales locales, hay magistrados locales o en el Estado, y hay magistrados que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Perfecto, ¿no? Pues ya mejor explicado, no sé. Perfecto. Ajá. Oye, y regresamos un poquito en tu carrera. ¿Cómo se te dio esto de la política? Ay, querido Ismael, bueno, pues para tu auditorio les tengo que decir que Ismael y yo nos conocemos hace muchos años, más o menos 20, 25 años, por no decir una cosa. Como a los 5 nos conocimos. Nos conocimos como a los 3 años, la verdad. Pues fue una inquietud y esto a mí siempre me gusta mucho compartirlo. Fíjate, mi mamá es maestra, mi papá maestro también, mi abuelo fue presidente municipal ahí en su municipio. Y yo crecí desde muy niña en un entorno de servicio, ¿sabes? En un entorno de gestión. Para mí era como muy natural que llegaran a buscar a mi abuelo por problemas del agua, por problemas de paz, porque se peleaba una familia con la otra y buscaban como esta parte del consenso. Crecí de adolescente cuando mi mamá fue fundadora de una escuela, la Josefa Ortiz, ahí en Calzada Zabaleta, pues yendo a tocar a las casas para invitar que los niños se inscribieran. Entonces
esta parte del servicio para mí fue como siempre muy normal y no te das cuenta que esa frase sí dice, ¿no? Las palabras te marcan, pero el ejemplo te arrastra, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de mi mamá yendo al Hospital del Niño Poblano a llevarle comida a los padres de familia cuando se enfermaba algún alumno o algo. Entonces ella iba, o sea, de verdad llegaba, nos daba de comer y decía, bueno, ahorita vengo, voy rapidito al hospital. Y esta cosa del servicio social siempre se te vuelve natural. Mi esposo te permea, ¿no? Sí, te permea, y mi esposo se reía muchísimo porque ahora que te platicaba dónde fue nuestra primera casa, cuando yo llegué, pues no había vigilancia, ¿no? Entonces había pues mucho tema de robo y de inseguridad. Entonces yo me di a la tarea de buscar una empresa, de contratarla, de organizar a los vecinos, y todo el mundo se ríe porque me dicen, es que el servicio, no, la gente a veces se pone que tienes que hacer grandes cosas, y no, yo creo que el servicio empieza desde tu espacio, desde tu comunidad, desde todo, y ahí te vas dando cuenta que al final del día esta vocación de servicio es algo que vive en ti. ¿Te acuerdas que, bueno, en la UPAEP de repente íbamos a las misiones, sí. pues ahí andaba yo evangelizando. Entonces, que por cierto fue cuando la iglesia más perdió creyentes. No lo hice bien, pero al final del día, Isma, el tema del servicio, de la vocación de servicio, me parece que es algo con lo que naces, que aprendes y que te gusta, porque déjame decirte que es de las situaciones que más me ha gustado es la gran satisfacción de vida, que por el hecho de que tú hayas hecho algo, o sea, eso es un gran poder. Por el hecho de tú haber estado en un momento, en un espacio de la vida de alguien, esa vida se modificó para bien, me parece que es el gran mensaje del servicio público, es algo que a mí me gusta. Perfecto. Oye, y bueno, y también no es de que te eligieron usted va de senadora, vamos, empezamos, ¿no? O sea, tu trayectoria ha sido larga, ¿no? La espera ha sido larga, ¿no? Larga, te ha tocado de todo, ¿no? Te tocó de todo. Fíjate, te tocó estar en los semáforos, te tocó estar, sí, hacer reuniones, hacer vallas, semáforos, volanteo, pegado de todo, que justo hoy estábamos viendo que el candidato Armenta estaba con chavos menores de edad pegando ahí en el mobiliario. Entonces, en tu época y en la mía, pues cuando íbamos a pegar una lona pedíamos permiso, pues hacías todo el tema, ¿no? Y sí, conozco esa parte de la política, esa parte del servicio de la política, que no es la política, eso es algo que tiene que ser bien entendido. Esas son actividades, acciones que como joven pues llegas a aprender formativamente, ¿no? O sea, es como la sopa que te tienes que comer, que no te tendrías que haber comido, pero de algo te sirve, ¿no? O sea, ya no te engañan por lo menos. Sí, es lo que dicen los videos ahora, ¿no? Dice, mi hijo está bien metido en la política y está llevando las tortas, ¿no? Sí, eso no es política, eso no es política. ¿No? No, eso es chalanismo, y todos somos chalanes. Y todos pasamos por ahí. Pero por favor, eso no es política. Por eso a veces dejamos pasar ciertas figuras, Isma, que cuando ya los ves que tienen esa oportunidad, tú dices, ¿y quién lo formó? Pues sí, este malentendimiento de la política, el servicio, el bien común, por supuesto la visión humanista, no tiene nada que ver con esas actividades que tú haces en la política, que yo hice, y de las que me siento feliz porque conocí a mucha gente. Son para que conozcas chavos, para que sientas la alegría de esperanza, de una, odio decir la palabra fiesta democrática porque termina siendo todo menos una fiesta, pero de estas acciones de democracia en el país. Pero se contagia, ¿no? O sea, sí. yo veo muy entusiasmado, bueno, ya la distancia también, ¿no? La edad también te da otras cosas, otras preocupaciones, ya estás pensando en pagar la luz, en otras cosas, sí. Pero ves a la distancia y dices, se están divirtiendo, se están creyendo, están haciendo conciencia, ¿no? de lo que están participando, ¿no? Sí, y fíjate que yo me formé gracias a estas oportunidades en el servicio público. Fui desde coordinadora de jóvenes, de ahí me fui a trabajar al Seguro Social, al normativo contencioso cuando salí de la carrera. Estuve, siempre me muero de risa porque odiaba amparo, derecho constitucional y amparo. Yo decía, jamás me voy a dedicar a esto, qué bueno que ya lo pasé, y mejor aún que ya se me olvidó. Y entonces la vida me pone en el Seguro Social y me llama mi jefe y me dice, oiga, es usted muy inteligente, fíjese que se nos acaba de desocupar una plaza en amparos. Dice, es amparo y situación, amparo fiscal.
Y yo, en el Seguro Social, por eso se pierden todos, por eso se perdían en esa época todos los juicios, amigo. Entonces, pues... Oye, dejaste un rezago ahí. Dejé un rezago importante. Pues aprendí, la verdad es que aprendí, y entonces regreso a Puebla después de este trabajo porque me cambian amparos y recursos, pero en materia penal. Okay. Entonces regreso a Puebla y llego y entro a Carreteras de Cuota y me dan oportunidad de trabajar y me dice, sí, claro, en el área de contratos y amparos civiles. Y yo, caramba, yo, ¿por qué, Dios? No, o sea, parece que de repente Dios te dice, yo quiero esto, y se ríe y te dice, no, tú todavía no lo sabes, pero no. Qué bonito. Sí, y entonces me salgo porque me mandan a llamar a la Contraloría Municipal y me meten al área de recursos y amparos. Porque como mi currículum siempre decía amparo, sí, pues decía metan amparo, ¿no? Entonces ya voy a la UAP y ahí estuve dando clases 7 años. Ah, ¿poco? Sí, entonces cuando ven mi currículum, pues que de Derecho Constitucional y Amparo, yo maldita sea. Entonces empiezo la maestría, pues digo, si ya llevo todo esto, pues voy para el amparo, ¿no? Y presento mi examen, fíjate, de oposición en estos primeros cursos que daba el Poder Judicial de la Federación para ser secretarios, proyectistas y demás. Y ahí voy, ¿no? Con mi librito bajo el brazo, y éramos 300 aspirantes y solo había 60 plazas. Y quedé, algo me sirvió todo eso que aprendí de amparo. Y entonces, pues feliz de la vida, tengo mi certificado del curso, que en ese momento decían que era como la patente para que pudiera ser secretario. Y entonces yo estaba en la buena onda de querer hacer mi vida bien, pero la política, justicia, dices, la política me jalaba y me jalaba y me jalaba, y entonces nos fuimos a fundar Esperanza Ciudadana, que fue el primer partido político estatal. Nos fue muy bien, nos quedamos pues obviamente sin recurso económico. Un partido político estatal tiene muchas diferencias. Perdimos el registro por 900 y algo de votos. Y después volvimos a fundar Pacto Social de Integración, que es de donde soy también fundadora, y que gracias a ese partido yo he tenido la oportunidad primero de ser regidora en el municipio de Puebla, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que lo primero que llegué a cambiar fue el nombre porque decía igualdad entre los géneros, y yo dije, y derechos humanos, y ahí tuvimos... ¿En qué administración? En la administración de Tony Galito, 2014-15, y cuando él sale de candidato a gobernador, yo me voy con él a hacer campaña, y después de eso estuve como directora del Instituto de las Mujeres. Después del Instituto de las Mujeres se llega la oportunidad de ser candidata a diputada, que era donde yo iba. ¿Y qué crees, Isma? No me digas. No me lo digas. Nada, se dio la oportunidad de ser senadora, y me hablaron en la noche, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos... Mejor. Y yo, pues ahora sí que sorprendida, porque pues te haces en un escenario, de repente así es la vida y así es la política. Oye, toda tu carrera, todas tus prácticas, tu empuje de partido, pero ya cuando estás como candidato, digo, en la primera situación que te toca, lo recordarás cómo es, cómo ese sentimiento o te quedas en la oficina y esperabas que todo pasara. No. No, porque todos piensan eso, ¿no? O sea, entonces, el senador ni se mueve. No, el senador no sale, el senador no pide votos. No. Yo te voy a decir algo, hice campaña de gobernador, porque yo estuve muy pegada a Marta Erika, porque tienes que hacer campaña en todo el estado. Justo ahora, como estoy ahora, que soy candidata plurinominal en la 3ª posición de esta circunscripción, que es la 4ª por el PRI, pues haces campaña en el estado, Isma. O sea, y eso... A mí me permitió, acuérdate que yo entro de senadora, estuve 1 año y después 2 años nos encerró la pandemia. Sí. Entonces, otra cosa es que los senadores tenemos 2 legislaturas. Las legislaturas van de 3 años en 3 años. Entonces, los diputados cambian de la 64 a la 65 sí. Y ahora se reeligen, pero en el Senado obligadamente estarás 2 legislaturas. Yo estuve en la 64 y esta que es la 65. Pero tienes que estar regresando, pues obviamente a todo el estado, entonces tienes que volver a recorrer el estado, tienes que volver a caminar, tener estructura, porque eso sí, o sea, hay personas que dicen, bueno, ya quedé, ya soy electo, ya, y 3 años después no regresan, pues la gente ya se molesta, no les gusta, que por supuesto dicen, a ti no te vi jamás, entonces yo no quise eso, Isma, y después de estar 2 años casi encerrados por la pandemia, pues me puse a recorrer el estado, y fue lo que me dio la oportunidad también de levantar la mano para buscar la candidatura a la gobernatura.
No se pudo, estamos apoyando a Lalo, pero feliz de la vida. Perfecto. No, ya te me fuiste hasta... Ya te me fuiste... Espérate, era la sorpresa. ¡Era la sorpresa! No, bueno, yo en algún momento también vi que te estabas postulando, precisamente querías intentar la candidatura para gobernador. Para ¿no? gobernadora. Eso hubiera sido padrísimo, ¿no? Ay, mira, la verdad, Isma, estoy triste por esa parte. Creo que todo el esfuerzo que hicimos en el Senado en el tema paritario no nos salió bien. Porque al final del día siempre hay ¿qué se puede decir? Estos caminos, estos pequeñas fisuras que entra la ley. Yo dije que Puebla tenía que ser candidata a gobernadora y era cierto, tan cierto como que hoy está siglando a Lalo Rivera el PRI. Si lo hubiera siglado el PAN, se hubiera obligado a hacer género y pues obviamente otra sería la historia. Pero al final del día lo importante es construir y creo yo que no te acabas, somos jóvenes, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Y en 6 años es una buena posibilidad para que podamos participar y yo abrazo esa esperanza de que primero tenga salud, esté bien y podamos competir, porque trabajo pues lo voy a seguir haciendo. No, desde luego, eso me queda claro. Oye, hablando de trabajo, ¿cómo ha sido tu trabajo en el Senado? Digo, complicado, pero, no, complicado, porque mira, te voy a decir que... Espérame, te voy a interrumpir. Tú dime. Yo he visto muchos videos, he visto mucha comunicación tuya, tu TikTok, me metí a todo. Cantidad de cosas. Yo dije, voy a ver el chisme completo. Me gusta mucho el respeto que le tienes tú a tus compañeras. Digo, tus compañeros ya es, pero del partido que sean. Sí. Ese dirigirte con ese respeto, a mí me llamó mucho la atención, te lo puedo decir. Digo, porque aquí la política o los políticos, siempre tienen ese ego, ¿no? No, la mejor mujer soy yo. Sí. El mejor soy yo, o sea, yo soy. Y no, y fíjate que me dio mucho gusto, ¿eh? Te digo, por manera personal, como amiga. Gracias, Isma. Me acordé de la Nadia que yo conocí desde toda la vida, ¿no? Dije, pues es la misma. O sea, qué padre que está haciendo, está traspolando esa situación y no la ha perdido, ¿no? Mira, y creo que la gente en la calle cuando le dices, ¿qué es tu mamá? ¿Qué es tu tía? ¿Qué es tu amiga? ¿A qué te dedicas? A la política. Ay, oye, ¿y si voy a salir con mi cartera? Oye, sus chistes, ¿no? Como siempre la ciudadanía lo hace. Y ¿sabes qué, Isma? Que desde que yo estoy haciendo este servicio, a esta profesión, este oficio al que me dedico, dije, no, lo tenemos que dignificar. Esto es un apostolado, Isma. No puedes decir que eres político y andar en camionetones que ofenden la situación económica y real de nuestro país. No puedes decir que eres político y te gusta el servicio público cuando no eres un ejemplo de servicio. No puedes decir que eres político cuando ni siquiera tú respetas tu profesión. Y esto es un oficio y es una profesión. Antes, en los pueblos, en las ciudades, los oficios más respetados era el profesor, el sacerdote, maestro, sí. El militar, el médico. Y el político y el médico, ¿no? O sea, decían, wow. En algún momento nos volvimos payasos, nos volvimos corruptos, nos volvimos los enemigos de la ciudadanía y nos olvidamos que estamos aquí para representar a las y los ciudadanos. Entonces, cuando yo siempre digo a mis compañeras y a mis compañeros, a Morena yo le he criticado el hecho de que cuando estamos discutiendo un dictamen dentro de la sesión del Senado, yo les digo, a ver, yo no digo que está mal, ser oposición no es decirle a todo que no, ser oposición es hacer tu labor de decir, aquí le falta esto, esto va en contra de la ley, esto es un argumento que no va a funcionar, aquí hay un tema, por ejemplo, de transparencia, ¿por qué no cumplimos con los nombramientos de transparencia? ¿Cómo es posible que al pueblo del Instituto Nacional de Devolver al Pueblo lo Robado no tenga esta figura jurídica que contribuye? Hay que modificarla, pero enfrentamos una mayoría cegada, una mayoría que sencillamente va tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, Isma,
a levantar la mano. Tuvimos el tema de los militares y la militarización del país. Y yo les decía, a ver, ustedes tienen que entender que en la ley los acompañamos en la primera parte diciendo que el mando tenía que ser guiado por un civil, que la militarización tiene documentados antecedentes graves de violaciones a derechos humanos. Ustedes tienen que cumplir y como no cumplieron no los vamos a acompañar. Entonces, yo no puedo llegar con un compañero senador, Isma, a ofenderlo y agredirlo, porque me parece que esa no es nuestra función. Nuestra función tiene que ser representar a tu entidad federativa, servir como vínculo para ciertas gestiones que puedan facilitarle a la ciudadanía, pero también, Isma, defender a la Constitución. Es lo primero que juras. Claro, sí. O sea, llegas y dices, pues, promete, ¿no?, usted defender y hacer cumplir, ¿no? Sí. Lo juras, lo protestas. Entonces, yo siempre digo, Morena y Acción Nacional, o ahora como dicen unos y otros, tienen visiones distintas y todas son respetables, pero el tema es que lo tenemos que hacer con respeto a la ley. Y cuando no respetan la ley, y cuando tú ves que una persona es obcecada y demás, ¿qué te toca hacer? ¿Romper la ley? No, Isma. Seguir respetándola y dentro de este juego, hablar con respeto a los senadores. Y tienes toda la razón, yo siempre les dije, ¿tú crees que yo voy a venir aquí a ofender al presidente? ¿Me sobran ganas como ciudadana? Sí. Pero al final del día, y hablando de política exterior, Andrés Manuel López Obrador es mi presidente. Yo soy mexicana y él es mi presidente. Y quiero que la comunidad internacional lo respete. Aunque él haga todo para que no lo respeten, yo necesito como mexicana que lo respeten. Bueno, estamos locos. Bueno, yo igual pienso exactamente lo mismo en el sentido de si tú quieres que le vaya mal al presidente, del partido que sea. Claro. O sea, quieres que le vaya mal a México. Claro. Y eso, ahí estamos como que dándonos el balazo en el pie, ¿no? En el pie, claro, Sí, claro. Creo que está, y tendrá aciertos, tendrá sus fallas, más aciertos que fallas o más fallas que aciertos, pero ahí estamos, ¿no? Y estamos todos construyendo un país, o sea, oposición y gobierno, me parece que somos parte de lo que hoy percibe la ciudadanía. Si tú ves en un debate la ofensa, el desconocimiento de la ley, las faltas de respeto, pues obviamente, o sea, de verdad no sabes qué vergüenza a mí me ha dado estar en debates donde las senadoras y los senadores se mientan la madre, se ofenden, se agreden, se sacan su vida íntima, porque al final no estamos ahí para eso. Es más, fíjate que la última vez, apenas en la Comisión de Igualdad, yo me negué a aprobar un dictamen porque le decía, estoy hasta la madre de que llenemos el muro de honor de leyendas, el día del maíz, el día del frijol, el día del arroz, el día de la identidad, pero al final del día estamos dejando de construir el Estado mexicano, estamos dejando de debatir temas que de verdad le importan a la sociedad, y me parece que al final del día nos estamos volviendo víctimas de decisiones ligeras, superficiales y tontas. Ya estamos ahí, hagamos lo que nos toca. Entonces, sí, yo tengo como eje principal, nunca me vas a ver madreando, ofendiendo, agrediendo, pero sí me vas a ver debatiendo con fundamentos, con razones. Y con fuerza. Y con fuerza. Presencia, se te ve. Eso sí, sí. Eso sí. Oye, bueno, quiero hablar del debate, pero eso vamos a dejarlo al final. Porque ya el paréntesis. Ese debate. Sí, porque pues hablamos de debatir, ¿no? Pero bueno, claro. Vamos a dejarlos un poquito, esperémonos tantito. Me interesa mucho, también estaba leyendo tu informe. Dije, voy a ver qué informó. Qué miedo, qué bárbaro. No, al contrario, no, o sea, bueno, es algo de tu trabajo, sí, como tal, pero nos puedes informar un poco por qué hacen ese informe, qué contiene el informe. Pues la intención es que la ciudadanía se entere de lo que los senadores estamos aprobando, de lo que propusimos, de las iniciativas. Mira, una iniciativa que yo prometí en campaña, Isma, fue que los hombres, los padres de familia, tuvieran acceso a las guarderías del IMSS. ¿Qué pasaba? Anteriormente, tú como papá, digamos, asegurado, tenías tu familia y si tu esposa no estaba asegurada, ella se quedaba cuidando a los niños.
Pero tú dices, oye, yo soy asegurado del IMSS, vente, con eso te libero la mañana y por supuesto los niños ya van a la escuela. No, los hombres tenían que estar o viudos o divorciados para poder tener acceso a las guarderías del IMSS. Ah, no me la sabía, fíjate. Sí, y entonces eso es algo que yo también aprendí cuando estuve en el Seguro Social. Entonces yo prometí que una de mis primeras iniciativas tendría que ver justo con esto. Hoy los jóvenes, los padres asegurados ya tienen guarderías. Ya no es necesario que seas ni viudo ni divorciado. Si tú tienes un seguro social y tu esposa no lo tiene, tú puedes hacer uso del seguro social sin ningún problema, de las guarderías del seguro social. Esa es una. Otra, por el tema de los feminicidios y de la violencia política digital. Yo presenté una iniciativa justo para que se tipificara, porque obviamente dijeron, no, pues sabes qué, que ya violencia política y la vamos a meter y que se castigue. No, güey, así no se funciona. Tienes que definirla, el tipo penal, cómo es, insertarlo en el Código Penal, tienes que sancionarlo y de manera descriptiva ir en la ley general cuando es el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, mi aportación fue justo meterla en la violencia digital, en el tipo penal y sancionar este tipo de violencia. Igual que el feminicidio y la violencia política, que antes la violencia política no se sancionaba. Entonces, otra iniciativa que yo presenté fue justo esa. Además que con el tema de la pandemia nosotros presenté una iniciativa que hablaba justo del comercio digital porque no está regularizada. Y de las últimas etapas de mi trabajo legislativo tuvo que ver con el tema de la inteligencia artificial y de cómo se iba a estar regulando en la ley, porque hoy no existe ISMA. Entonces hay dos caminos, el camino que agarró Estados Unidos y China, que es el de la lana, y el camino que agarra Europa, que hoy ya está mucho más clara, que ciertos trabajos, ciertas funciones y ciertas actividades están exclusivamente reservadas para los seres humanos, ¿no? Y está prohibido que la inteligencia artificial sea metida en esa parte. Entonces, de este lado está China y Estados Unidos haciendo todo por la lana, y de este lado hay un sentido mucho más humanista de protección a los derechos por parte de la legislación europea, y en eso estamos ahora. Oye, Nadia, siguiendo con lo de tu informe y tus iniciativas, todas tus propuestas, me llama la atención, obviamente, la ley Olimpia. Ah, sí. ¿No? Empezó en Puebla. Empezó en Puebla. Fíjate que yo a Olimpia la conocí cuando yo estaba como directora del Instituto de las Mujeres, del Instituto Poblano de las Mujeres, que como mamá Goya, esa es otra historia que un día te voy a contar. Yo siempre digo que entré a la vida del feminismo con dos principios, que es algo que a veces genera un poquito de incomodidad para algunas personas. Yo siempre digo, ser promujer no significa ser antihombre, ¿no? Punto número uno. Ser feminista más bien significa buscar una igualdad real de oportunidades para hombres y para mujeres. La igualdad basada en un piso parejo de oportunidades, ¿no? Muchas veces, Isma, se nos ha asignado roles a las mujeres que hoy con mucha alegría veo que se rompen esos estereotipos, pero tú y yo conocimos una sociedad mucho más marcada en tendencia de desigualdad hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿no? Y sin embargo, yo con esta visión entré al feminismo y de verdad que he conocido grandes mujeres y se me han dado muchas oportunidades para poder hablar de políticas públicas exitosas. Por ejemplo, cuando yo fui regidora, impulsé la única en su momento encuesta de la ENDIRE, que es la que mide la dinámica de las relaciones en los hogares, con una muestra municipal, era la única en Latinoamérica. E impulsé con ONU Mujeres un programa que se llama Espacios Seguros para las Mujeres, que era en el transporte público y en los mercados. Después de eso, gracias a ese trabajo es que yo me voy al Instituto Poblano de las Mujeres y ahí conozco a Olimpia, porque ella fue a dar una plática a un grupo de mujeres para sensibilizar este tema de los contenidos sexuales dentro de lo que es pues, los medios de comunicación en el sentido de celulares, de internet, ¿no? De fotografía, videos, de fotografías, imágenes. videos, imágenes. Y ella nos cuenta la experiencia que tuvo
en su municipio, en Huauchinango. Ella es poblana, hija de una persona que trabaja en Huauchinango, como todos, en el sindicato de electricistas, el SME. Y pues dice, ¿no? Oye, para mí fue un golpe terrible llegar ese día a la fiesta, pues, del pueblo, ¿no? En el sindicato, y pues ese video ya circulando y subido a internet, y te platica del proceso que fue para ella, darse cuenta de este tipo de circunstancias, de la vergüenza que sintió con su familia, de los señalamientos que tuvo en el municipio, y ella empezó una causa que además, déjame decirte que yo adopté, y también se lo dije, si yo llego a ser senadora, vamos a impulsar la violencia digital como un tema, y fue ahí donde hicimos todo este trabajo que ella estuvo acompañando, y al parecer tuvo una gran respuesta, porque hay mucha gente que no lo dice, y muchas mujeres, Isma, que no lo dicen por miedo, por vergüenza. Pero déjate de eso, o sea, hay personas que se quitan la vida por esta invasión a su intimidad, por este roster que hacen de repente las personas, pues, de este tipo de circunstancias. Qué triste, ¿no? No, tristísimo. Y bueno, y aclarando un poquito el tema también en relación a lo que es realmente, o lo que le pasó a ella, fue que su pareja compartió videos sin su consentimiento, tú que eres abogado, pues es uno de los elementos importantes para configurar el tipo penal, ¿no? Sí, y aquí, y de ahí viene toda esa situación que tú que está dando, y la gran problemática que es llegar a denunciar sin tipo penal, ¿no? Exactamente. Ese fue el problema realmente que llegó a tener ella, ¿no? Llegar y no saber de qué acusar. O sea, decía, el Ministerio Público claramente sabía que era algo incorrecto. No sé si a ti te pusieron una vez un ejemplo que decía, no soy abogado, pero si alguien entra a mi casa, se mete a la cama con mi esposa, me dice, y luego se va con mis cosas, no seré abogado, pero me doy cuenta que está haciendo algo ilegal. Pues claro, haz de cuenta que así el tema, ¿no? O sea, claramente había algo, una afectación en su vida personal, en la manera en que incidió, y no tener un tipo penal. De ahí la importancia de la labor legislativa, Isma, ¿ya ves? No nada más es ir a decir a favor, ¿no? Es echarle pluma y... No, y aparte todo el antecedente que tienes, todo o sea, no se te ocurrió No, ¿no? Y yo creo que ese es el origen, porque mira, hay muchas personas que dicen, yo voy a presentar tal ley, y hay una figura que a mí me gustaría mucho compartir con tu auditorio. Cuando dicen, aquí los políticos, ¿no? Aquí sí somos solidarios con las mujeres, 50 años a tal, ¿no? Entonces ahí va un pobre idiota que de repente, pues, ¿no? Hace algo y 50 años. El feminismo punitivo, o más bien el tema del populismo punitivo, deberíamos de eliminarlo. O sea, más cárcel no nos mejora como sociedad. Más cárcel lo que hace es plagar nuestras cárceles de poblaciones que ahí están sin beneficios, sin productividad, violaciones de derechos humanos. O sea, vamos a terminar todos en la cárcel. Este populismo punitivo tiene que acabar, y la sociedad tiene que entender que tenemos que invertir en rehabilitación y reinserción social. O sea, nadie le da seguimiento a las personas que salen de la cárcel, Isma. Nadie sabe qué pasa con las niñas y los niños que nacen en las cárceles. Nadie sabe en qué condiciones están los juicios y los procesos. Y todo el mundo dice, pero es que no trabajan. Es que hay un chingo de gente en la cárcel. Y tú solamente trabajas 20 horas al día, porque, o sea, también los abusos que tienen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los trabajadores del Poder Judicial del Estado, o sea, no es un expediente, son un montón, y es reconstruir, y es dictar sentencias, es una responsabilidad. Nadie se toma en serio el acceso a la justicia, nadie se toma en serio este tema que me parece súper importante. Sí, de hecho hoy me enteré yo, no sé cuándo pasó, que hubo una renuncia masiva de creo que 92 ministerios públicos, y te pones a pensar, si mi carpeta de investigación está rezagada, ahorita... Menos. Bueno, como abogado, Como abogado. Ahora imagínate el ciudadano normal. Sí, el ciudadano que dice, oiga, y te renuncio, ¿y a mí eso qué?
¿no? Y tú vas a otros países, Isma, obviamente desarrollados, estoy hablando como de América del Norte y Europa, y si tú vas, le están apostando a un tema de conciliación, de arreglarse entre las partes, de volver a hablar. O sea, de verdad, hay un montón de gente que hoy está en la cárcel por no hablar, porque no se sentaron, porque no acordaron. O sea, temas como el fraude. Oye, Sí, se soluciona. me amolaste, me quitaste 500,000 pesos, págamelos. Ah, te los pago. Otorgo el perdón, no, ya se sigue de oficio. ¿Qué caso tiene si ya pagó que siga en la cárcel el hombre, no? O sea, tercera vez ya no tienes derecho a conciliación, ya te vas a ir a la cárcel, ya tienes que hacer este tipo de cosas. Oiga, me estafó con tierras, oye, ven, págale. O sea, Sí, la priorizar, figura de la sí. conciliación me parece de lo más trascendente. ¿Qué delitos no podemos? Todos los que atenten contra la vida, Claro. ¿no? Feminicidios, ese tipo de delitos graves, pues sí, pero pues a veces hay gente que de verdad, que son las que menos, Isma, halcones, chavitos que andan ahí en distribución y demás, tendrían que tener un tratamiento distinto y oportunidad de empleo. Esos chavos están ahí, sí, por un empleo rápido, pero también por una falta de formación de valores, por una falta de oportunidades, sí. por una falta de acompañamiento. Entonces creo yo que al final del día estamos entendiendo mal nuestro modelo de justicia. Quisiera que pudiéramos apostarle más a la figura de la conciliación, quisiera que pudiéramos apostarle muchísimo más a otro tipo de sanciones, labor social. Imagínate los chavos de los arrancones y demás, la ciudad está muy sucia, yo que ellos, cuadrillas a darle, ¿no? Sí. O sea, al final del día me parece que es un tema de cultura, Isma. Cultural, ok. Oye, no quiero dejar pasar tampoco, ya sé, Es- vamos a otro tema, Sí. que es de tu informe, y me gustó mucho lo que habían puesto de migrar es un derecho, no un delito. Esa parte, Es cierto. dije, hermosa, voy a poner acá las bases. No, es muy cierto. Es cierto, claro, pero el tema es que la migración obedece a un factor que es de inseguridad, de falta de oportunidades. O sea, tú no te vas de tu tierra, Isma, porque quieres irte de tu tierra. Te vas porque no encuentras trabajo, te vas porque quieres mejores condiciones de vida para ti, para tu familia. Te vas, pues, por muchas circunstancias. Qué padre es cuando la migración se da por amor, ¿no? Tenemos muchos connacionales allá en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Francia. Y qué padre cuando alguien viene, pero cuando te vas con esta necesidad, imagínate, 3 niños de Atlixco cruzaron el país Sí. sin sus padres para llegar a unirse. Y perdón por lo que voy a decir, pero hoy en la Ciudad de México hay asentamientos irregulares de gente que está en Centroamérica, Isma, de hermanos venezolanos, colombianos y demás. Y la gran mayoría, qué bueno que estén para bien, pero hay un sector importante que ha disparado el índice de delincuencia en la Ciudad de México. Entonces tú encuentras asentamientos irregulares en La Tapo, encuentras asentamientos irregulares en Polanco, encuentras campamentos, Isma. La gente sale a comer. Sí, colonias sus ya prácticamente. necesidades, su aseo personal. Y ahí nos está quedando a deber el Instituto Nacional de Migración. No se manifiestan, no hablan del tema, no lo dicen. Y al final del día me parece que sí la responsabilidad es de la autoridad federal. Entonces, migrar es un derecho. No permitir que seamos un tercer país seguro, porque aunque lo dicen, ahora sí que de lengua se come un taco la autoridad, pero la verdad es que la Cancillería lo permitió, pues ahí están todos estos asentamientos que tenemos. Entonces, el tema de la migración se me hace que debe de cambiar, pero lo que yo propuse, Isma, fue, hoy las estancias migratorias son de naturaleza administrativa, y cuando tú llegas a una estancia migratoria, Isma, no hay una separación en muchas de ellas de hombres y mujeres. Te meten juntos. No hay una separación de sanitarios para hombres, mujeres y niños. Te meten junto. Entonces, te privan de la libertad. O sea, te agarran y te meten y ahí te tienen encerrado con llave, cadena. O sea, eso no es una estancia migratoria. Sí. Entonces, mi iniciativa fue
para que fueran de naturaleza administrativa y para que se determinara la lectura de los derechos que como migrantes los acompañan y que se le determinara también y se le notificara a la autoridad judicial, a la autoridad administrativa con un término, porque los señores se quedan 15 días. 15 días en algo que se supone que es transitorio. Transitorio, sí, efectivamente. Entonces, ahí fue esa iniciativa. Perfecto. Que estuvo padrísima además. Oye, y no quiero desaprovechar también el caso ahorita que nos tenemos ahí en boga, que es Ecuador. Ah. Perdón, pero mejor verdad, voz no puedo encontrar. Mira, ¿qué opino? Me parece que es grave como mexicana que al final del día, como dicen, no es que se vuelva parte del territorio nacional, No. pero al final del día la naturaleza de las embajadas tienen una función. Creo yo que fue una respuesta a la intromisión a la política interior de un país por parte del gobierno mexicano. ¿Nos guste o no? O sea, el hecho de que tú des asilo a una persona que está siendo investigada y demás. Ok, pero eso pasa en todo el mundo. Pasa. Ellos mismos lo han hecho. Sí. O sea, digo, vamos a ver qué fue lo que los orilló a meterse en la embajada. Sí. A invadir la embajada. Pues ya dicen, no es su territorio, ya sabemos, bueno, conociendo un poquito más, pues no es un pedacito de México. No lo es. Sigue siendo su país y todo, ¿no? Sí. Pero por tratados internacionales, por acuerdos internacionales, no debería de pasar. No debiera, y es condenable. Digo, ya han pasado dictadores y han pasado gente que lo ha respetado, ¿no? Claro. A lo largo de la historia. Y es condenable, pero también te quiero decir algo que me parece importante. El desconocimiento de los gobiernos de la política exterior. O sea, ahí atrás hubo un orangután decidiendo y se les hizo muy fácil. Y al final del día, por supuesto que hay una violación a un tratado internacional, una convención, y al final del día creo yo que debe de haber una responsabilidad y una sanción de la comunidad internacional a este tipo de acciones, porque obvio es un antecedente que va a marcar la historia y la vida diplomática de México y que puede repercutir para otros países, eso es cierto. Pero al final del día yo sí creo que pues fue un error tomado por alguien que es ignorante y que, ya ves, a lo que te decía, para donde te sienten, lo que sí tiene que haber es conocimiento de qué te sientan y qué te ponen de un lado y del otro. Entonces Claro. a alguien se le hizo muy fácil y como que no pasaba nada y pasó todo, ¿no? Y hoy está condenado Sí. ese acto de manera internacional en la Sí, por la comunidad, ONU, todo. por Todo la salió. ONU y todo, pero al final del día me parece que fue muy mal manejado, también por el gobierno mexicano. Porque al final del día el gobierno mexicano tenía que ser mucho más contundente desde mi punto de vista en exigir una reparación, algo, pero no, está, y ya son 3 embajadores que nos dicen excuse moi y con permiso. Perú, Ecuador y no recuerdo ahorita el otro país, te voy a informar mal, pero los invitaron y los sacaron como personas no gratas, porque obviamente para mí este gobierno ha manejado muy mal la política exterior. O sea, no hubo política exterior en este gobierno. Abandonadas todas las relaciones. México era un país importante, con una voz importante, y nuestro presidente no hizo sus funciones de política exterior, y me parece que hoy tenemos una política exterior inexistente. Ok, muy bien. Amiga, ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a salirnos de ese tema que ya también estaba yo con todo. Ecuador, no voy a ir, Vince. A ese muchos No, lados ahorita más. no, ahorita no vayamos, no vamos a ir. No vamos a ir. Oye, hablamos algo del debate, ¿no? Platícanos un poquito. Digo, tú estás, para el que vive en Marte, tú estás muy metida ahorita con Xóchitl, ¿no? Sí, soy su coordinadora. Es coordinadora, también es vocera con Lalo Rivera, ¿no? Soy coordinadora de Xóchitl Gálvez, soy vocera de Lalo Rivera, Rivera y ajá. hago macramé, vendo esquites en la noche, hago de todo. Ok. Danos tu opinión del debate. Mira, he tenido muchos días de reflexión porque al igual que muchas mexicanas y mexicanos, teníamos una alta expectativa de lo que podía escucharse en ese debate. Y quiero ser sumamente objetiva porque al final del día este es un ejercicio que estamos haciendo con tu auditorio y con la ciudadanía. Punto número 1, me parece que el formato
no abona. De acuerdo. Es un formato que te pone en una situación de tiempos para hablar de temas que son añejos en nuestra sociedad. La corrupción, la salud, la justicia, ¿no? La inseguridad. Eso es por una parte muy puntual, y luego vamos al tema de las propuestas. La propuesta de Xóchitl Gálvez de hablar fíjate bien, del nuevo seguro popular, no solo se me hace una muy buena propuesta, sino que además de eso, ella mencionó palabras, y a lo mejor no terminó de entenderlo la sociedad en general, por esta parte de que no estamos tan ligados con este lenguaje que utilizamos los políticos, de seguros digitales para combatir la corrupción. Y esa parte a mí me genera mucha confianza, porque de entrada tú vas a saber el expediente clínico de cada persona, sus medicaciones y demás. Y dijo, subroguemos a farmacias para que este medicamento a costo de gobierno pueda cubrir las necesidades. Lo que es la realidad, Isma, es que hoy no hay medicinas en los hospitales, y eso pues debes de estar de acuerdo conmigo. Y tener a una candidata de Morena, y ahí sí me enojo yo mucho, porque llegó así como es que todo el mundo dice, es que lo hizo muy bien, es que ella sí iba estudiada. No, es que ella es así, trae su mundo, trae sus cifras y trae su visión, y a nadie escucha. Salir a decir que está aprobado el INSABI, el 70% bien evaluado, es una mentira. Yo dije, perdón, ¿en qué país vive Claudia Sheinbaum? ¿O será que yo sí estoy viviendo muy jodidamente en México y ella está en su Dinamarca que prometió y que no corresponde a la realidad? Decir que los feminicidios, Ismael, bajaron el 40%, cuando tú y yo sabemos que todos los días las mujeres están siendo asesinadas, es una mentira. Decir que ella tiene premios de gobierno cuando se te cae la línea del metro por un tema de mantenimiento, se me hace una mentira enorme y brutal. Pero además, hablar de transparencia, querido Isma, cuando ella no tiene un contrato transparentado en su gobierno, se me hace de verdad ofensivo a la sociedad. Ella es una persona que, como un videoclip, fue a repetir su speech, y me encanta que hoy el presidente la haya exhibido como una persona mentirosa, porque dijo, no hablo de los logros del gobierno. Pues es que no los tiene, ¿no? Bueno, el presidente el primer día sí le gustó. Pues el primer más día o menos, sí le gustó. Después dijo, oigan, espérense, como que no está hablando de mí, y ahí está mal, ¿no? Pero al final del día es una estrategia. Me parece que la candidata de Morena, despectiva como es, la viste, ¿no? De, sí le voy a contestar, no, vas a sentarte no para hacerle el favor a la ciudadanía y a los demás candidatos. Vas a contestar lo que se te pregunta. Hoy son casi 8 días después del debate, la señora no ha contestado una sola pregunta. Lo que sí ha hecho es mentir, porque ahí evidenció Xóchitl Gálvez el tema de los Panama Papers, el tema de que es una mujer que viene del privilegio, el tema de que es una mujer que gobernó en absoluta opacidad, que gobernó con los oídos cerrados, pero que además le vale un soberano comino lo que todo mundo le diga, porque ella está en su mundo, en su verdad y en su realidad. Es alarmante. Qué miedo, y a lo mejor no entendimos lo que Xóchitl decía, porque yo decía, la dama de hielo, ¿no? Yo vi a Frozen, pero a lo que voy es, pues sí, es que no es que sea de hielo, es que es una mujer que no reacciona, es una mujer fría, es una mujer que no escucha, es una mujer que cuando habla le está hablando a su realidad, y no queremos un gobernante de esa naturaleza. Necesitamos una mujer que sea empática, consciente, que reconozca que como país tenemos deficiencias y que tenga soluciones que sean evaluables, que tenga un compromiso con la transparencia, que tenga un profundo respeto con la división de poderes, pero sobre todo que ayude y que tenga agenda para los jóvenes, para las mujeres, para los empresarios, para las escuelas, para las universidades, porque es lo que necesitamos, Isma. No necesitamos un curso de demagogia donde todos hablemos bonito. O sea, mira que debe tener la sangre muy fría para llegar a decir que bajaron 40% los feminicidios. Yo estaba
haciendo lagartijas con las pestañas, porque yo decía, ¿cómo es posible que de manera tan fría, tan baquetona y tan abierta mienta de esa manera, ¿no? Entonces, pues de Maynes ni hablamos, ¿no? Canta bonito, ¿no? O tiene una bonita canción. Pues de Maynes ni hablamos, y de ahí la importancia de que los jóvenes se involucren, que no votemos por moda, porque gracias a esos votos de moda, hoy tenemos a esos payasos tomando decisiones. A gente, o sea, poca gente sabe que Maynes ha pasado por todos los partidos, Isma, por todos, y que es un baquetón experto en demagogia, igual que Claudia, se la pasan hablando de cosas inexistentes. Y al final del día yo debo de reconocer que mi candidata tuvo un desacierto en la comunicación, no le habló a la cámara, me parece que además de eso tenía demasiada información en tan poco tiempo, no terminó de estructurar, pero lo que sí es cierto y no me cabe ninguna duda es que sus propuestas son apegadas a la realidad, de que sus propuestas son propuestas estudiadas, medidas y sobre todo que responden a las necesidades de los mexicanos. Y decirte también que Xóchitl Gálvez propone una agenda inclusiva, pero sobre todo una agenda pensada en la gente y no en un proyecto ideológico, no en un proyecto de que siga la transformación y que siga el segundo puente. Pues sí, los puentes se les caen, los metros no los construyen bien, los trenes se les descarrilan, sus refinerías no refinan y sus aeropuertos están a la mitad y están vacíos. Entonces necesitamos gente que de verdad entienda y escuche lo que el pueblo de México quiere. Perfecto, muy bien. Oye, Nadia, y ya bajamos un poquito, vamos a hablar a Puebla, ¿no? O sea, ¿cómo vemos a Lalo? Lo mismo, Isma, lo mismo. Mira, yo conozco a Alejandro Armenta desde hace más de 25 años. Tu compañero, ¿no? ¿Senador? Era mi compañero senador, pero en ese momento pues éramos compañeros de partido, ahí donde él creció. Todas sus oportunidades las tiene gracias al PRI y al marinismo. Le gusta o no le gusta escucharlo, pero pues la verdad es que ahí es donde él se formó y creció. Mi tema con Alejandro es que a mí me dijo mucho un día que el presidente estaba levantando la ceja, como hacía siempre, y los de Morena, querido amigo, por acá les decían, no vamos a hacer nombramientos de los delegados del INAI, del acceso a la información, y ya no sabían cómo congraciarse con él. Vi 3 momentos. El primero, en una ceremonia de aniversario de la Constitución en Querétaro, siendo él el presidente de la mesa del Senado, representando un poder, me lo mandaron hasta la esquina y no dijo ni pío, porque al presidente no le apeteció ese día que tenerlo ahí. A Morena no le gusta cumplir la ley, ni las formas, ni los protocolos. 2. Por acá dijo el presidente que el INAI, que no quería que lo fueran. Alejandro presentó una iniciativa para eliminar el Instituto de Acceso a la Información. Y ese día yo se lo dije, Alejandro, ni siquiera buscando congraciarte con el presidente, vas a lograr algo. Parece que sí lo logró. Pero lo que voy es que a mí me preocupa que Alejandro trae una historia de obediencia, no una historia de gobierno. Lalo Rivera, que es un hombre que ya se enfrentó al poder del Estado porque fue perseguido en la primera vez que fue alcalde, dejó varios programas que se siguió encontrando hoy en el gobierno porque funcionan. Y te puedo decir que Lalo Rivera, a diferencia de Alejandro Armenta, porque Alejandro ya también fue presidente y nadie recuerda una sola cosa bien hecha que haya dejado, hoy Lalo Rivera tiene el programa de seguridad, tiene el programa de médico en tu casa, tiene el programa de mujer, de Contigo Mujer, tiene el programa de temas de seguridad. Decían, es que todo está pasando en el municipio, pero a ver, que la gente no se malinforme. El tema de seguridad tiene que ver con una concurrencia de poderes, de dinero. ¿Quién desapareció el Fortaseg? Morena. ¿Quién desapareció el Fortamun? Morena.
¿Quién desapareció todos estos fondos que hoy acompañaban incluso a la CONAFOR, Isma, para prevención de incendios forestales? ¿Quién desapareció los apoyos al campo? El gobierno del estado hoy solo destinó el 1% de apoyo al campo del presupuesto. Por el amor de Dios, esto no es un tema de banderas, esto es un tema de que las poblanas y de que los poblanos pensemos qué gobierno queremos en 6 años. 6 años, Isma, tú y yo vamos a tener 50 y estaremos con un pasito en la tercera edad y nuestros hijos van a estar creciendo y van a estar allá afuera a merced de delincuentes, a merced de ocurrencias y de un gobierno que no va a dar resultados. ¿Es ese camino o el camino que hoy propone Eduardo, con un esquema de seguridad, con un uso de inteligencia, de inversión en seguridad, con un compromiso de transparencia, con un compromiso con las mujeres, con una agenda clara para los jóvenes y en temas de salud? Entonces, yo, Isma, ¿qué te puedo decir? Me preguntas a mí y por mucho que lo he analizado, no encuentro un elemento para caminar en Morena, pero tengo todos para defender a Puebla. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Oye, bueno, no, el tiempo nos está está comiendo. Te agradezco muchísimo tu participación. Me da mucho gusto verte. Gracias. De manera personal. Que nos puedas compartir para todos los ciudadanos que nos están viendo. Y ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Pues miren, me encuentran en las redes sociales como Nadia Navarro, en la página por supuesto del Senado, en X estoy como @NadiaN, _Acevedo. Okay. Y estoy en Facebook como Nadia Navarro. Ahí los espero para que me acompañen en todas mis giras, en el TikTok, también ahí ando dando guerra en Instagram y ahí pues como Nadia Navarro. Bueno, ahí te vamos a poner toda tu información en tu capítulo. Gracias, claro que sí, muchísimas amigo. gracias, Nadia. Gracias a ti y gracias a tu equipo que están aquí muy atentos, que ya se sopletearon nuestra plática y yo feliz de estar aquí las veces que me invites, querido Isma, con mucho cariño además. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Defensor. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales como un favor muy especial para nosotros. Nos encuentran, ya saben, en TikTok, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde nos pueden ver en todo momento. Síganos. Gracias.